Bueno, en pleno Día de Acción de Gracias, festivo en Estados Unidos y mañana media sesión únicamente por el Black Friday, de momento este es el tono que se nos queda, en términos generales, en la mayoría de sectores en el mercado y podríamos llegar a decir que a grosso modo vemos más verde que rojo, salvo pues alguna de semiconductores, pues en este caso Nvidia, Oracle que también corregía un poquito en la parte de tecnología, consumo cíclico en este caso Tesla un poquito castigada, Meta con todo el tema de la demanda antimonopolio, pues que también está un poquito más débil y luego para variar sector energético, pues como ha venido siendo casi todo el año un poco más débil. Esto no es tan relevante en función de lo que vamos a hablar hoy, esto simplemente es un contexto general de cómo venimos hasta ahora en la semana, pero creo que debemos hacer una reflexión barra resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora y de qué podríamos llegar a esperar de cara al rally de Navidad, porque lo hemos estado comentando en muchas intervenciones en Negocios Televisión, que nos faltaba por conocer esa revisión del PIB trimestral y nos faltaba conocer también el dato del PCE, todo un poco en línea de lo estimado, así que no vemos un mercado en gran deterioro. De hecho, vemos al SP500 que recientemente ya habría alcanzado el nivel nuevamente de máximos históricos y ahora vuelve a estar reflejando, digamos, variaciones en torno a los 6.000 puntos, lo cual mercado saludable, dentro de lo que cabe, mercado muy bueno y creo que no nos podemos quejar, ¿no? Pero a la vuelta de la esquina tenemos el posible rally de Navidad y conviene destacar un poco cuál está siendo el sentimiento de mercado o la narrativa. Y estábamos viendo que, sobre todo tras ese último dato revisado del 2,8 del PIB del tercer trimestre, vemos que el modelo GDP Now de la Fed de Atlanta, en este caso cambia la estimación y ellos tenían reflejado el 2,6 en noviembre y ahora pasan del 2,6 previo que tenían en noviembre al 2,7 de cara al Q4, es decir, de cara en este caso al cuarto trimestre. 2,6 en la estimación que ellos tenían, 2,8 el dato que ha salido, ahora ellos lo aumentan al 2,7. Bueno, veremos si en este caso por 2 décimas el mercado también aumenta o no, es decir, vemos que son un poco más comedidos en las valoraciones del PIB, pero bueno, creo que el hecho de pasar de 2,6 a 2,7 de cara al Q4, pues oye, a priori indica que no es que vaya a haber un gran deterioro en términos de crecimiento en el mercado, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, vimos el repunte de inflación, pero creo que es muy importante destacar un punto que se veía justamente en el Bloomberg Terminal y apunta a qué parte ha estado contribuyendo más alrededor de esto, ¿no? En este caso estamos viendo lo que es la variación intermensual, que ya vimos que también, pues a priori, repuntó como se estimaba, de hecho, que fuese a repuntar, ¿no? Sin embargo, vemos, y como comentamos en el título, la aceleración estuvo impulsada por un aumento del 3,5 intermensual en las comisiones de gestión de cartera, que de hecho llegaron a contribuir un 5,2 en términos de puntos básicos, ¿de acuerdo? Esto sería pues 0,52 a la inflación general en octubre. Housing, en este caso vemos que también llegó a contribuir en un punto muy importante en lo que ha sido justamente el dato de octubre, ¿no? Pero como vemos aquí en la parte de portfolio management, uno de los incrementos también más relevantes en ese aspecto, dentro de toda la partida de servicios financieros, de financial services, se lo llevaría justamente la parte de portfolio management. Creo que esto también va un poco ligado un poco digamos, al incremento no solamente de entrada de capital, sino mayor aversión al riesgo por parte de la mayoría de inversores y bueno, la entrada en general de tanto capital a renta variable, incluyendo small caps, incluyendo mid caps, toda esa amplitud, que ahora vamos a hablar del diferencial que hay en el fondo de mercado, que se podría cerrar pronto. Creo que es digamos, coherente que también haya habido justamente este incremento y esto en parte también ha contribuido justamente a la lectura de inflación, ¿no? También veíamos que el PCE Core en este caso, excluyendo en este caso a nivel intermensual la parte de housing, que como vimos fue una de las que también llegó a contribuir, como decíamos justamente ahora, pues en este caso vemos que aumentó un 0,36 intermensual en octubre, es decir, el mayor aumento que hemos estado viendo desde marzo de este mismo año. O sea, los repuntes inflacionarios están ahí, no se pueden negar y bueno, creo que el mercado, pese a todo, lo ha estado digiriendo dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe bien, veíamos, bueno, bien más o menos, veíamos ese incremento en los rendimientos a 2 años en el break-even que se está vigilando mucho y sí que es verdad que esta rotura, creo que hemos comentado mucho esto en Negocios Televisión, esa rotura del 4,2 era fundamental o sigue siendo fundamental para valorar y para ver mayores subidas en el mercado. De momento parece que coquetea mucho con ese nivel, parece que le está costando, todo apuntaba que incluso cuando, bueno, estos son datos técnicos, digamos análisis técnico únicamente, ¿no? No es tan relevante, pero
cuando veíamos el quiebre de esa tendencia que estuvo dibujando justamente el 2 años y ese pullback a la línea tendencial previa, pues todo apuntaba a que podíamos llegar a perforar ese último mínimo de referencia tan relevante, de hecho, que era el 4,2. No sabemos si lo va a superar o no. De momento, como decimos, una vez que ha llegado a este nivel, pues parece que está lateralizando un poco, parece que ya no lleva la caída que estaba llevando anteriormente, parece que se frena un poco en esta área y va generando bases. Bueno, habrá que ver qué ocurre con todo eso, pero paralelamente, como estábamos viendo en esta imagen también, cuando miramos el índice nacional de condiciones financieras en Estados Unidos, lo que vemos es que, no es de esta semana, sino de la semana pasada, cayó a menos 0,64. Claro, si prestamos atención un poco al gráfico y nos vamos olvidando un poco de lo que ha sido este año 2023 también, y nos fijamos un poquito lo que era 2022, ¿no? Antes de la subida de tipos, pues estamos alcanzando niveles muy similares. Es decir, lo que comentamos en el título, lo que indica que bueno, me ha faltado el qué aquí, disculpad, las condiciones financieras son las más laxas de los últimos 3 años. Esto apoya, por otro lado, no solamente el crecimiento económico en términos de PIB que hemos estado viendo, sino el grueso de los mercados en general, que también están reflejando pues esa época de bonanza, pese a que haya un montón de vientos en contra, que ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, al final pues sigue mostrando muchísima fortaleza. Estamos a punto ya de entrar en diciembre y creo que es ahora, de hecho, más conveniente que nunca, evaluar estacionalidades, ¿no? Compartía este gráfico Carson y nos señala que diciembre es el segundo mejor mes del año. No es una novedad, por eso hablamos tanto de rally de Navidad. Segundo mejor mes del año para el S&P 500 en un año electoral. Porque lo bueno de esta estacionalidad es que incluye el election year, incluye año electoral en ese aspecto, ¿no? Y solamente superado por noviembre. ¿Pero qué ocurre? Vale, lo supera noviembre en términos de retorno promedio. Pero aquí hay algo muy importante que hay que señalar, y es que cabe señalar que diciembre es el más alto. Hay que mirar aquí, 83,3, que indica la probabilidad de subida. Digamos, es el más alto el 83,3% del tiempo. ¿Y esto en qué lo convierte? Pues básicamente lo convierte en el mes con más probabilidades de ser el más alto en un año electoral. Es decir, por lo general tenemos un noviembre que lo supera, pero en la parte de probabilidad está más abajo, ¿de acuerdo? Y luego la parte de retorno promedio sigue siendo alta en términos generales, como decíamos, el segundo mejor mes, y además con una probabilidad de subida en este aspecto que supera con creces en más de 20 puntos porcentuales en términos estadísticos a lo que es noviembre. O sea, bien, ¿vale? Bien, creo que el fondo es bueno y creo que se está apoyando en un montón de aspectos que, bueno, de hecho venimos comentando en general en los últimos vídeos en Negocios Televisión, ¿no? O sea que creo que al final, pues oye, estamos a la vuelta ya de diciembre, la inflación que repuntaba parece que el mercado la descuenta muy bien, el 2 años amenazando con romper ese 4,2 y un aumento de amplitud pues muy importante, ¿no? Entonces yo creo que esto al final pues no hace más que confirmar lo que estamos diciendo. Este otro gráfico me parecía súper interesante y lo que hay que tener en cuenta aquí, básicamente, y que de hecho lo compartía Scott Rabner de Goldman Sachs, y nos dice lo siguiente, y creo que es muy importante para valorar, por un lado, evidentemente, lo que vendría a ser rally de Navidad, y luego también lo que venimos diciendo mucho del efecto enero. Cuidado, el efecto enero a veces tiende a ser contractivo, pero mucho ojo, porque lo que nos apunta aquí Scott Rabner de Goldman Sachs es que las 2 últimas semanas de diciembre y las 2 primeras de enero son con diferencia el mejor periodo de 4 semanas del año, ¿de acuerdo? Con una rentabilidad media del 2,6. Eso por un lado, pero lo que quiero que miréis es que, no sé si se leerá muy bien, pero aquí es B-Week Number, es decir, cada barra representaría 2 semanas, ¿de acuerdo? Y esto está medido desde enero, en este aspecto, hasta diciembre. Pero claro, como estamos a punto ya de pasar de diciembre, daríamos la vuelta, entraremos en enero, pues eso es lo que hay que tener en cuenta, que incluso no solamente hablamos de rally de Navidad, sino que cuidado con el efecto enero, porque a veces tiende a ser contractivo, pero veremos si esa contracción se lleva a cabo en la primera mitad de enero o no. Porque es que la primera mitad de enero, es decir, 2 primeras semanas de enero, tiende a ser potente el movimiento, ¿de acuerdo? Que en agregado, 1,6 más 0,99, pues eso, ¿no? Aprox 2,6, como he puesto justamente aquí, podría llegar a también ser bastante optimista y positivo de cara a los mercados. El único que tenemos aquí en el medio es mes de junio, si no me equivoco, aproximadamente, que también suele ser bastante rentable, es digamos la segunda más alta, pero ahora estamos, como decimos, en diciembre pasando ya a enero, y enero lo tenemos aquí. O sea, en resumen, 2 últimas semanas de diciembre y 2 primeras
semanas, en este caso, de enero son con diferencia el mejor periodo de 4 semanas, si juntamos 2 y 2, excluyendo meses. Ya sabemos que 4 semanas es un mes, pero aquí cogemos mitad y mitad de uno y del otro. O sea, 4 semanas en total de las 2 últimas de enero, las 2 últimas de diciembre, 2 primeras de enero suelen dar mucha rentabilidad en el mercado. Y creo que, como decíamos antes, un mercado tan alcista, en ese 2 años a puntito de romper y con una digamos, bonanza de fondo de mercado, pues creo que no es nada extraño en ese aspecto, ¿no? Y luego, por otro lado, esto creo que es súper importante, interesante considerar, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es la disparidad, en primer lugar, aquí hay un spread importante, ¿de acuerdo? De lo que vendría a ser el múltiplo de acciones medianas. Importante esto, medianas del S&P y el múltiplo ponderado por market cap, es decir, por capitalización de mercado. ¿Qué ocurre? Pues que si seguimos viendo una mejora, sobre todo en el fondo de mercado, en la amplitud, en toda esa fuerza en el fondo, no solamente en 7 magníficas, podríamos llegar a ver que la recuperación de lo que serían, bueno, más que ganancias, ¿no? En este caso, bueno, lo habré puesto mal, podría llegar a ampliarse, es decir, línea azul que estamos viendo, que sería la mediana, que empieza a subir, y que este gap que estamos viendo entre 19 y 22 se cierre, ¿de acuerdo? Es decir, si esto se cumple, como decimos, si la recuperación de las ganancias se amplía como se espera en el año 2025, sobre todo ahora con la victoria de Donald Trump, mucha atención a esto porque el diferencial, esta brecha que estamos viendo, podría llegar a cerrarse. Entonces, creo que al final, vuelvo y repito, o sea, creo que el contexto que estamos viendo, pese a todas las amenazas que siempre conciernen a los mercados y que siempre, pues, no sé, ¿no? Tipos menos bajos de lo esperado, inflación, digamos, con peligro de repuntar, en fin, todo tipo de cosas, se mantiene muy bien. Quiero decir, esto es el Russell 2000, ¿no? Si nos vamos a otros índices como por ejemplo, Vanguard Mid Caps, ¿no? También, para valorarlo, pues también están subiendo muy bien. Es decir, no solamente están subiendo las small, sino que también están subiendo las mid caps, ¿no? Entonces, eso sumado al S&P también es lo que decimos, bueno, S&P, evidentemente, ¿no? Dow Jones en máximos, Nasdaq también, ¿no? Bueno, Nasdaq no, pero también con un tono alcista en general, ¿no? Superando máximos previos. O sea, creo que el contexto general en el cual nos encontramos en el mercado apoya todo esto que estamos comentando, así que veremos si, primero, tenemos rally de Navidad o no, ya se acaba noviembre, ya entramos en diciembre, así que todo apunta a que a priori sí, pero como hemos dicho anteriormente, muchísima atención, creo que este estudio es realmente muy importante, mucha atención a las 2 últimas semanas de diciembre, mucha atención también a las 2 primeras semanas de enero y sobre todo tengamos en cuenta que aunque sea un poquito menos rentable que el mes de noviembre, la probabilidad de que lo sea es mayor a el mes que veíamos en noviembre. Así que creo que el tono, el contexto en general es bastante positivo, veremos si todo esto evidentemente se lleva a cabo o no y nosotros por nuestra parte seguiremos como siempre llevando a cabo la última hora y el seguimiento de los mercados. Soy Franco Machiavelli, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.